¿El gobierno puede o no puede devolverle la patria potestad a través de un indulto a Juana Rivas? Para garantizar el Estado de Derecho, en España existen tres poderes: Partido Socialista, Vox, Podemos... ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Te refieres a la teoría. Existe el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y además están separados. Claro, tan separados como mi carne y mi uña. Es más, a veces la carne se come la uña. No te sigo, Begoña, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de la separación de poderes y cómo a veces el poder ejecutivo, ¡tras!, le hace así al poder judicial y después, ¡tras!, se lo come. ¿Y cómo hace eso, Begoña? Pues lo hace de muchas maneras. Pero ahora mismo ha saltado a la noticia el protagonista de esta semana, el indulto de Juana Rivas. Pero Begoña, no vendrás tú a criticar ahora mismo el Instituto del Indulto, que es algo muy constitucional, sí, desde luego. El indulto, que está regulado por una ley de 1870. ¿De dónde viene el indulto? Pues para aquellos que no hayan estudiado historia o que la tengan muy lejos, el indulto es una herencia que nos dejó el régimen político denominado absolutismo. ¿Y esto qué significaba? Bueno, significaba que todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se unían en una misma persona, que era el rey, el monarca, que no tenía ningún deber, pero tenía todos los derechos. Básicamente vendría a decir algo así como: yo hago lo que me da la gana, pero tú haces lo que yo digo. Y de ahí viene el indulto, que lo seguimos manteniendo en España y que someramente la Constitución se refiere a él. Pero un momento, ¿el indulto exactamente qué significa? ¿Qué significa indultar a una persona? Bueno, el indulto significa anular una sentencia firme. Repito, Anular una sentencia firme o bien conmutar la pena por otra de menor entidad. Pero para saber mejor en qué consiste el indulto, nos vamos a remontar a la ley que lo regula, que como os he dicho es de 1870. Hay que ver, es curioso lo rápido que legislamos, a golpe de titular de prensa, a golpe de la voluntad de la masa crítica, y de repente una ley como esta, que consiste en darle un codazo por parte del partido político que en ese momento esté en el poder a lo que digan los jueces, la dejamos estar ahí y no la miramos. Desde 1870 está la ley ahí. Es que no interesa, ¿verdad? No interesa porque es una manera que tiene el gobierno de anular esas sentencias con las que no está muy de acuerdo. Y seguramente algunos me diréis: ya Begoña, pero es que el caso de Juana Rivas ha sido muy mediático. Claro, porque seguramente a este partido político, a este o a cualquiera, le importa muchísimo esta señora Juana Rivas. No le importan los votos, ¿verdad? No le importa responder a la masa crítica a golpe de decreto. Pero para todos aquellos que no seáis españoles y que no estéis al tanto del caso Juana Rivas, os voy a hacer la historia larga corta. Juana Rivas es una madre de dos menores que en el momento en el que los hechos saltaron a la opinión pública tenían 11 y 4 años. Viene con sus hijos desde Italia, donde reside el padre de estos. Y en el momento en el que tiene que hacer entrega de los menores al padre, decide no hacerlo, alegando una situación de violencia de género, de malos tratos, por la que había sido condenado aquí en España el padre de los niños. En lugar de entregarlos, decide sustraerlos. ¿Qué ocurre? Que el padre presenta una denuncia y finalmente se le condena a Juana Rivas por un delito de sustracción de menores a una pena de prisión de 5 años y una inhabilitación para ejercer la patria potestad por 6 años. Pero no nos podemos olvidar de un detalle muy importante. Y es que cuando Juana no estaba cumpliendo la resolución judicial que le obligaba a devolver a los niños a su padre, la masa crítica la apoyaba en las calles y coreaba con pancartas: ¡Juana está en mi casa! La misma masa crítica que ahora dice: ¿por qué Juana no está en la cárcel? ¿Qué pasa en este país? ¿Por qué no todos somos iguales? Claro, luego nos pasa lo que nos pasa, que el gobierno dice: os voy a dar lo que pedís. Y ahí va, ¿no querías caldo? Toma 2 tazas. ¿Pero cómo quedó la condena de Juana Rivas? Pues finalmente el Tribunal Supremo confirma la condena, eso sí, rebaja la pena privativa de libertad de 5 años a 2 años y 6 meses, manteniendo la inhabilitación para ejercer la patria potestad, porque considera que no se han cometido 2 delitos de sustracción del menor, sino solamente uno. ¿Y qué ocurre a continuación? Pues lo que ha saltado a la opinión pública esta semana, y es el indulto parcial a Juana Rivas. ¿Y cómo queda este? Pues queda de la siguiente manera, y os lo voy a leer. Se rebaja la pena privativa de libertad de 2 años y medio que había confirmado el Supremo por una pena de prisión de 1 año y 3 meses, y lo más importante, se le conmuta la pena de inhabilitación para ejercer la patria potestad
por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Pero ¿puede el Poder Ejecutivo conmutar esta pena? Y para dar respuesta a esta pregunta nos tenemos que remontar a la Ley del Indulto de 1870. ¿Qué requisitos? Lo que se dice requisitos no tiene muchos, que la sentencia sea firme y lo que dicen los artículos siguientes. El artículo 6 dice que el indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias, que no se extenderá a las costas procesales, dice el artículo 9, que no se comprenderán nunca las indemnizaciones civiles y algo importante, dice el artículo 15, que serán condiciones tácitas de todo indulto que no causen perjuicio a tercera persona o no lastime sus derechos. Entonces, ¿el gobierno puede o no puede devolverle la patria potestad a través de un indulto a Juana Rivas? Pues la mayor parte de los juristas considera que la inhabilitación para ejercer la patria potestad se trata de una cuestión civil que se incardina dentro de un procedimiento penal, que además afecta gravemente a terceros que son los menores y que por tanto el indulto no se debería de pronunciar sobre esta medida. Pero yo tengo una opinión un tanto diferente, y es que si nos remitimos a la ley de 1870, la ley lo que dice es que no perjudique a terceros, no solamente que no afecte, y además dice que el indulto de las penas principales se extiende también a las accesorias. Así que aquí quizás el debate está en saber si esta pena de inhabilitación especial es una pena accesoria o no. Así que vamos a ver qué es lo que dice el Código Penal. Y el artículo 225 del Código Penal dice lo siguiente, os lo leo textualmente: el progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de 4 a 10 años. Entonces el debate estaría en considerar si esta inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, del derecho de la patria potestad, que ya está contemplada en el Código Penal, que es una cuestión civil, resuelve el Código Penal sobre ella, es una pena principal, es una pena accesoria, o el gobierno, el Poder Ejecutivo en este caso, nunca se debería de haber pronunciado sobre esta. Yo creo que la respuesta no está en el Código Penal, sino en el Código Civil, concretamente en el artículo 170, que os lo voy a leer a continuación. Y el artículo 170 del Código Civil dice lo siguiente: que el padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial. Y añade a continuación, que yo creo que es la clave del asunto, dice que los tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación. Es decir, que en el caso concreto de Juana Rivas, para recuperar el ejercicio de la patria potestad tendría que ser a través de sentencia, como dice el Código Civil, y no a través de decreto, como es el caso del indulto. ¿Y qué opino yo de este asunto? Pues de Juana Rivas no puedo opinar nada, no conozco a esta mujer, no he llevado el caso y ella sabrá los motivos por los que ha actuado de esta manera. Quizás para mí lo más cuestionable son sus repetidas apariciones en prensa, pero quién sabe, quizás eso estaba justificado para conseguir el fin último, que era proteger a sus hijos. Ella sabrá, pero lo que sí que me parece cuestionable es la utilización del Instituto del Indulto por parte del gobierno para sus fines políticos, porque ¿de verdad creéis que al gobierno le interesan estos niños? Yo creo que no. De hecho, mucha gente que apoyaba al principio a Juana Rivas al grito de "Juana está en mi casa", pasó a pensar que se lo merecía, que se merecía ese castigo de estar privada de ejercer la patria potestad durante 6 años. Pero realmente, ¿para quién era el castigo? ¿Para esa madre o para esos niños? Al final, los niños, como siempre, los afectados de todo esto. No lo sé, creo que lo ideal sería modificar, sino eliminar el indulto para evitar situaciones abusivas dependiendo de quién esté en el poder, para respetar el Estado de Derecho. Por lo menos que se regule, ya que muchas veces legislamos en caliente. ¿Cómo puede ser posible que desde 1870 esta ley no se regule, siendo casi el único requisito que la sentencia sea firme y lo demás queda un poco ahí en el aire? En fin, veremos qué pasa con el caso de Juana Rivas, chicos, pero también os animo a que tengamos una mente crítica, que no nos sumemos a la masa siempre y sobre todo, mujeres, tenemos capacidad jurídica. No somos niñas, no necesitamos que nadie nos proteja y si tomamos decisiones, las que sean, también tenemos que enfrentarnos
a las consecuencias de nuestras decisiones. Y aquí voy a dejar este café jurídico. Como siempre, gracias un viernes más por acompañarme y como siempre os digo un placer y nos vemos en el próximo vídeo.